Estamos trabajando en unas sesiones de metafísica que tienen que ver con los vórtices de la mente. Estamos regresando como a los orígenes. Ustedes recordarán que estamos trabajando los Yoga Sutras de Patanjali. El primer maestro de meditación, el primer maestro que trabajó la conexión o la fusión con el Cristo, en este caso el yoga. El yoga quiere decir fusión. Entonces cuando un yogin o una persona que practica el yoga lo que busca es la fusión, obviamente con su ser interior, esa conexión directa con el ser interno. Pero justamente nos vamos a dar cuenta que es metafísica pura. Es lo que trabajamos desde la primera sesión de metafísica con el mentalismo. Obviamente ahora explicado desde unos aspectos de mucha profundidad, pero allí prácticamente estamos enterándonos de lo que es la neurociencia, de lo que es la conciencia plena, de lo que es nuestra conciencia mental y cómo tiene su mecánica el pensamiento. Entonces es muy interesante esto que vamos a ver. Esto está basado en los Yoga Sutras de Patanjali, la versión de Rubén Cedeño, y es el primer tratado de meditación y yoga. Es el primer tratado que busca reconectar al ser humano con su ser interno, que es tan importante porque nos lo dice Emmett Fox. La causa, el origen, el asiento de todos los problemas del hombre se producen por su desconexión con el ser interior, con el Cristo, con el Dios, con el universo, como ustedes quieran llamarle. Esa es la causa de todos los asuntos, por supuesto. Es que depende, cuando lo entendemos así, de qué plano vive el hombre, con qué se está identificando el ser humano. Si el ser humano se está identificando con sus problemas, obviamente el ser humano no tiene la conciencia en el yo soy, en el ser supremo, en el ser interno, en nada de eso. Cuando el ser humano está concentrado, está conectado con su yo soy, justamente está fuera de ese plano de la lucha, de los problemas, de los inconvenientes y demás. Esto es un entrenamiento que tú empiezas un día, vienes a la siguiente semana, y lo sigues trabajando al siguiente día, 3 días, 4 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y lo que va sucediendo es que te vas liberando de los obstáculos mentales que tienes por allí guardados en tu reservorio mental. Todos son justamente reservorios, son vórtices de la mente que vienen a ti ahora, para que te puedas dar cuenta de eso. Son arquetipos mentales que a lo mejor se conectaron cuando tenías 4 años, pero ahora que estás estudiando todo esto viene a ti para que tú te des cuenta y los puedas trabajar. Siguen siendo vórtices de la mente, de acuerdo a cómo los hemos fortalecido, es que vienen en mayor o menor intensidad. De modo a cómo los hemos creído, es que se nos presentan y nos influyen en nuestra existencia. Entonces es un trabajo de por vida. O sea, es algo consistente. Nadie puede negar que para poder vivir tenemos que hacer un uso correcto de la mente. Es la primera causa. Por lo tanto, es un trabajo para vivir despiertos mentalmente con todo. Y es un trabajo bello porque tenemos las herramientas para hacerlo, pero al mismo tiempo que nos exige bastante vigilancia, bastante como pues estar despiertos, estar atentos, estar conscientes. ¿Vamos bien? Estar en conciencia plena de todo esto y por supuesto vamos a ver que ahí estamos estudiándolo por partes. Hoy vamos a trabajar la superación de los obstáculos del Cristo, la superación de los obstáculos para llegar al ser interno, que es sumamente interesante todo eso. Nos lo dicen los grandes maestros, empezando por Patanjali. Todas las prácticas que hacemos, por ejemplo, el servicio del rayo violeta, ¿para qué sirve? Transmutar, muy bien. ¿Y qué es transmutar? Negativo a lo positivo. Ok. Entonces, estamos con una conciencia, estamos con una idea mental de que existe el bien y el mal. ¿Vamos bien hasta aquí?
Para poder entender la transmutación debe de haber una idea del bien y del mal. O sea, que quizás lo que nos está pasando es indeseable y por eso decimos eso es malo. Por ejemplo, juega México fútbol contra Estados Unidos y entonces le meten un gol a México y dices, lo voy a transmutar. ¿Por qué? Pues porque no te gusta que le metan gol a la selección o al equipo que le vas y demás. Y por el otro lado Estados Unidos está celebrando. ¿Cuál es el bien y cuál es el mal? ¿Dónde está Dios? ¿A quién le va Dios? ¿A quién le va Dios? ¿A la América? ¿A las Chivas? ¿Al Atlas? ¿A los Tigres? ¿Será imparcial Dios? ¿O a los que le recen más? Por supuesto, es bien interesante esto, porque sea cual sea la versión de los hechos que tengamos, para que exista transmutación, tiene que haber un sentido de creer en el mal. Muy bien, y eso es algo sumamente interesante, porque como ha habido vórtices de la mente, tenemos un vórtice cultural por miles de años que nos enseñaron acerca del mal, por supuesto. Y entonces, ¿qué es lo que empezamos a trabajar con la llama violeta? Acuérdense que todo trabaja de acuerdo al estado de conciencia que traes. O sea, de acuerdo al sapo la pedrada. Entonces es sumamente interesante preguntarse. Hay veces que uno cree que está haciendo bien las cosas y a lo mejor está cometiendo un error. Y hay otras personas que están del otro lado de la mesa y creen que están haciendo bien las cosas y a lo mejor están en un error. Y entonces dices, no, pues esos son los malos, y el otro dice, no, esos son los malos. Hay un lugar que se conoce como el Medio Oriente, donde, para no hacerles el cuento largo, eran dos hermanos que se separaron. Uno era el primogénito y el otro era hijo de la madre oficial, o sea, de la madre, del matrimonio, pues. ¿Quién tiene derecho a la herencia? ¿El hijo primogénito o el hijo de la madre del matrimonio? ¿Quién es abogado aquí? Hay varios, porque sé que ¿Quién tiene más derecho a la herencia? Eso es por libre albedrío de la madre o del padre, ¿no? Y ya, se deja en un testamento. No importa el lazo. Incluso tú podrías, por derecho... Cualquier persona. Sí, cualquier persona. Pues ese fue el asunto allí. Que unos dicen que porque son los primogénitos y otros dicen que porque son los oficiales. Entonces, hay un conflicto bélico que para nadie es noticia, en el cual justamente se pelean la tierra del papá. Y eso es una historia de novela. O sea, ustedes lo ven, estoy contando ¿cuál les gusta? La Mariala del Barrio, y demás. Y los dos creen que tienen la razón, y puede ser que los dos tengan razón, por supuesto. Pero ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿A quiénes hay que transmutar? Entonces es sumamente interesante poder observar esto, porque la propuesta de Patanjali, la propuesta original de todo esto, es irnos más allá del bien y del mal. Incluso imagínense para nuestras vivencias, para las cosas que nos suceden. Por supuesto, conocemos que todo lo que nos ocurre por mentalismo o por karma. Ya lo vamos a ahondar hoy. Pero dentro de todo ese sistema, nosotros tenemos que lograr entrar a un punto superior, a un punto que está fuera de los polos. Y esto siempre lo han sabido los profetas, los grandes sabios. Jesús partía desde ese principio. Y por eso decía que el sol sale sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. O sea, ¿cómo decirlo? No tiene preferencia. Y si
el sol, el padre, no tiene una preferencia para un lado o para el otro, entonces ¿cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Es que se supone que no hay ni bien ni mal, se supone que tú tienes un átomo de luz, y ese átomo, cuando tú llegas en ese momento a ver realmente tu átomo lo que eres, es un reflejo de luz, donde no hay ni bien ni mal, donde tampoco hay ni sucio ni malo ni nada, pero tenemos que llegar a ese grado de luz. Bueno, sí, me encanta que me lo digas así. Tú ya estás lista para dar charlas de metafísica, ¿verdad? ¿Ya te anotaste en la lista? Hay una lista ahí para... Pero eso es lo que estoy viendo. Solamente te diría, compruébame lo que me dijiste. Yo te digo que ahorita ese es el proceso al que tenemos que llegar, pero cuando te dije al final, que donde ya no hay ni bien ni mal, para que tú pudieras llegar a ese grado, tú tendrías que ver que provienes de un átomo al principio y que ese átomo es tu luz, y esa luz es donde no hay ni bien ni mal. Ok. Yo así lo entiendo. Me gusta. ¿Cuál sería el obstáculo que te impide hoy por hoy demostrar esa luz o demostrarme eso que me estás diciendo a descubrir ese átomo de luz del cual hablas? Pues son a lo mejor todos los prejuicios que me he ido creando a mi alrededor o de los cuales yo tengo que ir venciendo para poder llegar a ver ese reflejo, porque yo sí tengo el concepto de bien y mal, de bueno y malo, Todo. en el momento Es en cultural. que yo ya no lo tenga, entonces en ese momento es cuando ya voy a alcanzar, y que para eso me falta bastante, por eso estoy aquí. Ya. Vamos, es súper interesante porque cada quien vive metido en su propia conciencia o en su propia mente. Entonces en nuestra mente decimos, si mete gol mi equipo, está bien. Y si no, no está mal. Entonces seguimos, ¿verdad? En ese dilema, por supuesto. Que bueno, de lo cual vamos a ver que estamos generando debido a eso vórtices de la mente. La propuesta suprema de Patanjali y de algo que se denomina el Kriya Yoga, justamente es salirse del par de opuestos de la mente, de la pasión y del odio, del conflicto y el apego, de cualquier cuestión que se pueda polarizar. ¿Y a dónde te tienes que ir? Al ser interior. En el ser interior, justamente, es el que está más allá del bien y del mal. En el ser interior, ya fuiste perdonado, ya estás transmutado, ya estás libre, ya estás feliz, ya estás contento, ya estás resuelto. ¿Y qué te impide hoy acceder al ser interior? O sea, ¿quién te está deteniendo que te diga, no, a ver, no te levantes demasiado porque vas a llegar al ser interior? La mente, los vórtices de la mente. Ahí está todo el detalle. Imagínense ustedes todo eso. O sea, que entre más sencillo, o sea, entre más descomplicado mentalmente estés, más libre y feliz. Y esa es la propuesta metafísica siempre. Es algo muy del rayo dorado, que a medida que vas evolucionando te vas volviendo una persona más sencilla, más simple y por lo tanto más feliz. Es la propuesta de la era de Acuario. La era de Acuario es un aguador. Ustedes, no sé si han jugado algún deporte, ¿qué posición tiene el aguador en el equipo? ¿Y qué gana por eso? ¿Eh? A veces ni las gracias, ¿verdad? Pero sí. El aguador es el jardinero. ¿Quién le agradeció al jardinero de aquí o de los parques? ¿Quién le va a agradecer a los jardineros? Y ellos trabajan, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto? Que el ser humano, en la propuesta de esta era de Acuario, es que cada ser humano cuente ni más ni menos con lo que necesita para resolverse, para ser feliz, para estar, ni más ni menos. O sea, un jarrito, un cantarito, vas cargando por allí, sin borlote, sin
sin la pipa de agua, sin andar prendiendo bombas de agua ni apagándolas, ¿verdad? Sí. Es así, ni más ni menos andar con lo que necesitas hoy para estar bien. Qué interesante esa propuesta, porque si ustedes se dan cuenta, todo tiende para allá. Todo, absolutamente todo. Hay algo, un tipo de sistemas que pues gracias a la digitalización y todo eso ya está. Hay un coche desocupado allí que nadie maneja, alguien lo pone en renta para servicio de Uber o de taxi o demás. Se ocupa pues. De tal forma que una persona no necesitaría tener un auto para trasladarse de un lado a otro. Propiedades, rentas y todo eso, ya puedes rentar por un día. Llegas un día, montas, te quedas allí y al día siguiente sales. ¿Y qué te necesita pertenecer? Cuando antes, ¿verdad? Nuestra mente era complicada, entonces tendríamos que pensar que para poder disfrutarnos algo teníamos que tener una casa, teníamos que tener una propiedad, teníamos que esto y demás. No le estoy diciendo que se vayan al hotel de 1.000.000 de estrellas de la calle, ¿no? Le estoy diciendo que hay que vivir ni más ni menos con lo necesario. Eso está en el Cristo ya dado. Eso sí está en los planes, ese es el plan divino de perfección, esa es la sencillez, ese es el equilibrio, eso es lo que todos vinimos a realizar y a manifestar acá. Y eso, acuérdense muy bien, eso ya está dado en el presente. El ser interior solamente vive en el presente. Lo que no nos pone en esa condición son los arquetipos mentales. Los obstáculos de los cuales estamos hablando, que son iguales a los vórtices de la mente. Entonces, la propuesta para salirse del plano de la lucha, es irse al plano del ser interior. Que tú te vayas allí. Y hay dos métodos para llegar allí. Número 1, la devoción. O sea, el amor a lo superior. El amor a tu ser superior. Tienes que desarrollar ese amor por el ser superior y por eso amamos el Cristo y le hablamos y meditamos en Él y demás. Es una forma de aferrarte a Él y de no aflojar. Y número 2, el estudio. El estudio va creando esto que se denomina el antashkarana, que es el cordón plateado que originalmente por el cual viene el chorrito de energía, se tiene que volver un tubo de luz por el cual retorne la energía, por el cual retorne lo que te fue dado. En este caso, tu conciencia de Dios. Entonces el estudio lo que va haciendo es que tú puedas vivir en este plano interno. Por eso decía el Maestro Jesús, conoce la verdad y ella te hará libre. Cuando tú vas estudiando la verdad espiritual, esa verdad te va resolviendo porque tú no vives en ese plano de la lucha. Tú te sales de ese plano de la lucha. Entonces, ¿dónde está el bien y el mal? Lo vamos a estudiar a profundidad este sábado, que es el 5º aniversario del Centro Hilarión con la llama violeta. Porque la verdad verdadera de la llama violeta es esto a lo que nos estamos aproximando. La llama violeta es un neutralizador atómico. Esto quiere decir que devuelve al vacío todo. Neutraliza todo. Entonces nuestra conciencia, nuestra mente, con la llama violeta, ¿qué es lo que sucede? Que se desobstaculiza. No es que vaya a, qué sé yo, la mano de llama violeta que utilizamos. No es que vaya con ese que te hizo cosas y lo agarre de los pelos y los zarandee y demás. Es que dentro de tus arquetipos mentales que tienes, esa mano mental que has creado, toma cualquier obstáculo de tu mente y te libera de eso. Porque esa persona que viene a hacerte de cosas y demás, es un obstáculo mental que se ha hecho evidente dentro de ti, en tu conciencia.
Entonces, la llama violeta devuelve todo al vacío. Por eso es la enseñanza más grande que puede existir en la tierra hoy por hoy. Retornar todo. ¿Y el vacío qué es? Libre obstáculo. Que tu mente y la mente del ser interior sean una fusión. El yoga supremo. Por eso estamos en esta ciencia del Raja Yoga o el yoga mental. Y justamente estamos en la segunda parte, que es la superación de los obstáculos. Esto lo enseñó Patanjali, un gran maestro, él es un rishi, es una estrella. Y entonces con esta lámina de la presencia es justamente para que identifiquemos que nosotros, cuando estés luchando de más, es que te estás identificando con las cuestiones del plano material físico, con tu conciencia terrenal carnal. Y tú necesitas elevarte al ser interior. ¿Cómo? Estudio y devoción. Esa es la clave. La devoción, por eso hacemos decretos, oraciones y demás. Amado ser interno, manifiéstate, yo te doy todo el poder, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tú eres el jefe, tú gobiernas esta situación, resuélveme esta situación, rayo verde, rayo azul, etc. Tú estás, por medio de tu decreto y demás, actuando en devoción y hablándole a tu ser interno, conectándote, reenchufándote. Y con el estudio, por supuesto, tu mente, a pesar de que estamos aquí, vivitos y coleando, en un centro de metafísica, lo que en realidad está sucediendo, nuestra comunicación, es en el plano mental. O sea, si nos pusiéramos a ver nada más, es un cuate hablándole a otros cuates. Pero si nos... ¿Cómo puede ser posible que estamos entendiendo otras cosas mientras nada más estamos sentados? Es que la comunicación existe en el plano mental. Y eso es súper interesante. A mí me gusta mucho observarlo. Porque nada, he visto facilitadores que no se les entiende nada. Sin embargo, la gente tú ves que está haciendo, pues sí, está bueno. Porque la comunicación se da en el plano mental. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, bueno, es muy, muy interesante, ¿verdad? Para que nos puedan entender tiene que suceder eso. Entonces, bueno, ¿cuál es la máxima liberación de los obstáculos de la mente? La meditación. Es una forma también de devoción y es la máxima liberadora de obstáculos en nuestra vida. Por eso imagínense la importancia de meditar, porque cuando uno no está meditando, uno está identificado con el no yo o con el yo inferior. Uno deja de percibir el plano de vacuidad, o sea, de la mente sin vórtices, sencilla, tranquila, en paz y demás, y es justamente lo que toca hacer, meditar. Y entonces esa es la palabra clave de todo esto que estamos estudiando, ¿verdad? A ver cómo es. Desidentificación, o sea, desidentificarte. Y esto es bien interesante. Justamente es lo que expresa el maestro Saint Germain, la ciencia que nos da el maestro Saint Germain, que es la enseñanza del yo soy, que está en los textos del maestro Saint Germain, justamente expresa cómo identificarte con el yo soy, con el yo superior. Y cuando tú haces eso, como nada más puedes agarrar de una a la vez, tu conciencia es unipuntual, automáticamente estás saliéndote y estás soltando el no yo, el yo inferior, porque tu mente tiene así. Entonces, ¿cómo puede ser? No es posible si yo les empiezo a decir pues todo, si yo les doy una charla, digamos, no metafísica, acerca del no yo, hablándoles puros problemas, de puros negatividades, de lo mal que están las cosas y demás. Eso es identificarse con eso. Darle poder, como decimos en metafísica. Lo estás engrandeciendo. Hablar del problema es identificarte con él. Por eso la gente dice, mi problema, mi esto, mi el otro, mi aquí, mi allá.
Identificación. Entonces, esto es un ejercicio que yo les quiero poner en su vida, que en las conversaciones de WhatsApp incluso, cómo hablan de ustedes. O sea, cómo se identifican con las cosas que dicen. Ocurre algo que es una enseñanza muy grande, que es justamente las empresas, los organismos, las organizaciones, los negocios y demás. Cuando tú perteneces a un negocio, una organización y demás, tú no puedes hablar a título personal. Tú tienes que hablar en tercera persona, por la organización. Entonces dices, se sugiere tal cosa, se ha considerado hacer tal cosa para el logro de los objetivos, tal. Sin identificación, ¿me entienden? Es una práctica, por supuesto, que hay que hacer. Entonces, pero hay que ejercitarnos en eso, en nuestra comunicación, y desidentificarnos de aquellas cosas, pues, que son del yo inferior, que no conviene para nadie, ¿verdad? Ya lo vimos. Estar al pendiente de la ciencia de la unión con el ser interno hace que la persona viva desidentificada de las modificaciones de los asuntos externos producidos por los vórtices de la mente. Entonces, uno tendría que siempre estar al pendiente de su ser, del yo soy, del yo superior, porque lo que está ocurriendo en el plano físico no es real. ¿Por qué no es real? Porque es producto de tu mente. ¿Y por qué es producto de tu mente? Porque son vórtices de la mente que originaste en algún instante con tu aceptación mental. Entonces, justamente creer en el mal es en algún momento verlo de frente, identificarse con él. Por supuesto, entonces yo les estoy hablando de que el background o los antecedentes de el mal, de ver esto y demás, y el demonio, y que si te va bien y si te va mal, y esto, el otro, es pura idea mental. Es pura identificación que hemos hecho en nuestra vida con base en eso. Entonces, aquí es donde viene el Kriya Yoga. Vamos a leer. El Kriya Yoga o yoga de la acción se debe practicar haciendo lecturas espirituales y con la devoción a la divina presencia de Dios como el absoluto. Como el absoluto, no como el Dios del bien. Porque el Dios del bien y el Dios del mal entonces pelean. Dios como el absoluto, como el ser supremo y demás, es Dios no dividido, no fragmentado, fuera del plano de la lucha. Y entonces esto es algo hermoso, porque cuando tú te pones a estudiar metafísica, eso es lo que sucede en tu vida. Tú te vas a ese plano del ser supremo, que no tiene divisiones, no tiene fragmentación, no tiene idea. Él no sufre y no está en las polaridades del bien y del mal, del esto, el otro. Él está simplemente en su plano de expresión. Y cuando tú te pones en ese plano, las cosas en tu vida entran en ese plano también. Y se te resuelve ese pendiente que tenías por allí, una situación con la cual estabas preocupado y demás. Viste que era pura idea y cae por su propio peso y demás, por tú estar al pendiente de tu fusión con el yo superior, de tu identificación con tu ser, con tu plan divino de perfección, y demás, desidentificado de todo. Qué interesante todo esto. Porque si estamos bien entrenados, creo que ya como metafísicos, si yo les digo que huelen mal, ¿qué me van a decir? Le quito poder. No lo acepto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos entrenados. Aunque luego revisemos y decimos algo. A lo mejor tengo que hacer algo. Pero de entrada dices, le quito poder.
Le quito poder, no lo acepto. Y ese no lo acepto no es pelearse con la negatividad, no es como decir, no tienes la razón. Es como decir, eso no existe. Es no ofrecer resistencia. Justamente es lo que decía el Maestro Jesús, no resistáis al mal. Lo que resistes persiste. Cuando tú te pones a conflictuarte, no, yo tengo la razón, no yo, no, si huelo bien, no, que no, esto, el otro, entras en una lucha y ya estás en el plano de la lucha. Ese no es el plano del ser interno. Cuando decimos, no lo acepto, le quito poder, lo que estamos haciendo es desidentificándonos de eso. Volviéndonos nada, desapareciendo de esa idea de conciencia. Por eso dice Connie Méndez, tan importante, que el no lo acepto debe de ser hecho con mucha suavidad, con firmeza pero con suavidad. En un cierto sentido de decir, no me da la gana. Eso, así como que eso no es para mí. ¿Vamos bien hasta acá? En un asunto de no, exactamente, no identificarte con eso, de no conectarte con eso, no enchufarte. Porque es así, tú puedes estar en un estatus de mucha paz, de mucha tranquilidad, pero si empiezan a decir cosas de ti, puede que sean ciertas o no sean ciertas, ese no es el asunto. El asunto es que sea lo que sea, no estés identificado con ello. Entonces es muy interesante todo esto porque las personas, como viven identificadas de eso, pueden creer que tú también te identificas con eso. Y pueden soltar, como decirlo así, el anzuelo. Y si tú te enganchas para pelear y demás, prácticamente pues ya te vencieron. Porque tú no te puedes conectar con eso, porque te metes a ese plano de la lucha. Que ellos te metan al plano de la lucha en el cual están ya es que te pusieron en ese lugar. ¿Vamos bien? Entonces, justamente esto es de lo que se trata nuestro asunto, y es eliminar los obstáculos que generan entonces sufrimiento. ¿Cómo eliminar el sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? Por esos vórtices mentales, por esa identificación. Entonces, ¿dónde está la clave? En liberarnos de todo eso, desidentificarnos. Y estos son los 5 obstáculos que impiden nuestra conexión con el ser interno. Número 1, la ignorancia. 2, el yoísmo. 3, los deseos. 4, los apegos y rechazos. 5, el aferramiento desmedido a la vida. Y qué interesante. Vamos a estudiarlos a profundidad. La ignorancia es la causa de todos los problemas. O sea, la gente no está sufriendo por lo que cree que sufre. La gente sufre porque no comprende las cosas. Pero en el momento en que empiezas a comprender que todo es mente o causa y efecto, entonces dices, espérate, ¿qué tengo que descubrir aquí? ¿Qué tengo que aprender con esto que está sucediendo? Y entonces por medio de eso es que comprende y se termina la dolencia, se termina el asunto. Porque ya comprendes, ok, yo me generé esto. Entonces yo lo puedo transmutar. Yo lo puedo disolver. Muy bien, vamos a ver qué es la ignorancia entonces. Ignorancia. Tomar lo no eterno, lo impuro, lo penoso y al no ser como eterno, puro, dichoso y como el ser eterno. Los grandes maestros, y eso nos lo dicen en los requisitos de la primera iniciación. La primera iniciación surge con el discernimiento. Distinguir entre lo real y lo irreal. El yo del no yo. El ser del no ser. Tan sabio lo explica Shakespeare en sus obras, ¿verdad? Ser o no ser, ese es el dilema. Esa es la cuestión. ¿Con qué nos estamos identificando? ¿En qué plano estamos viviendo? Es lo único
que divide a los seres humanos en esta nueva era. Los que saben y los que no saben. En esta era de Acuario, ustedes lo pueden ver, o sea, es increíble. Es que los estándares por los cuales medíamos el mundo no son los mismos hoy. Hay un hombre muy interesante que se llama Elon Musk. Es un multimillonario que se está dedicando a la exploración espacial, a la energía eléctrica en los automóviles, en el cambio climático y en tantas cosas de ese estilo. Tiene una empresa que se llama Tesla, entre otras tantas, ¿no? El asunto es que no se pueden imaginar que él, teniendo empresas millonarias, vive en la bancarrota. ¿Cómo puede ser que una persona que genera emporios multimillonarios vive en bancarrota? ¿Dónde está el concepto de seguridad, digamos, que creíamos? ¿Me entienden? Es otra vez entrar como a este dilema de la seguridad y de la no seguridad, de la opulencia y de la carencia. O sea, es colocarnos fuera de ese asunto. Y es que el asunto es bien interesante porque él, cuando tiene dinero, lo invierte en nuevos negocios y lo pierde todo. Porque finalmente pues las empresas tienen accionistas, esto, el otro y demás. Pues, finalmente son activos que están trabajándose, pero no son flujo, pues. No es dinero que tengan ahí presente. Están en las empresas. Y este hombre es así. Lo más admirable quizás de este hombre no es su millonada ni nada, sino su desapego a ese estatus de seguridad, de confort, que justamente pues todavía hay partes de nuestra civilización que existe eso, de hacer para tener. Y este hombre está completamente desapegado de todo eso y no le importa tampoco. Y prácticamente muchas de las historias de los millonarios que ustedes vean, Richard Branson, sobre todo los más nuevos y demás, le perdieron el miedo a eso hace mucho. Perdieron esa, ¿cómo decirlo? Esa polaridad, esa polarización de las cosas. ¿Por qué? Porque no están apegados a eso. No están en este plano en el cual de la identificación de las cosas. Entonces, el yoísmo es justamente la identificación con el no yo. Hablar todo de mí, mi esto, mi el otro. Entonces, si no es tú esto, o si dejas de tenerlo, si dejas de poseerlo y demás, ¿qué va a pasar? ¿Vas a dejar de ser tú? Es un concepto interesante, por supuesto. Mi familia, mi casa, mi esto, mi el otro. Es la no identificación, ¿verdad? De los hombres de los cuales les hablé. O sea, como decimos en mexicano, el que es perico donde quiera es verde. Si tú estás conectado con tu yo y demás, donde quiera que te presentes, cualquier cosa que hagas, no vas a dejar de ser. ¿Me entienden? No eres por la familia que tienes, por el lugar donde vives y demás. Y a veces la vida pone vivencias muy duras para lograr esa desidentificación, como le ha sucedido a esos hombres. Esos hombres han perdido todo para poder acceder a ese siguiente nivel de conciencia del yo. Y eso es muy interesante porque esa es la verdadera renuncia de esta era. Esos hombres seguramente eran monjes tibetanos en algunas otras vidas y demás, para poderlos preparar para ese momento, ¿me entienden? De poder soltar esas cosas. Nosotros no necesitamos ser eso, pero la verdadera renuncia es tener más para poder hacer más. Porque el Kriya Yoga es el yoga de la acción. Esto quiere decir que tú cuando haces, eres. No cuando tienes, no cuando piensas, no cuando nada. Eres cuando haces, cuando ejecutas.
cuando estás en acción, es que es tu yo soy. Por eso el Saint Germain tan sabiamente dice que somos Dios en acción. Pero eso tiene triple lectura como las grandes sabidurías. Eres Dios en acción. Esto implica que eres solamente Dios cuando estás en acción. Cuando no estamos actuando, ahí no está Dios en acción. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando amas, cuando das besos, eres Dios en acción. Cuando estudias, eres Dios en acción. Cuando te quedas a curar a alguien en la noche en un hospital, eres Dios en acción. ¿Por qué? Porque estás ejecutando. Lo dice San Juan. Dios es amor. Y quien ama vive en Dios y Dios en él. Es recíproco. Estás en ese plano de la acción de Dios en acción, de la identificación con el yo soy. Que por supuesto eso comienza mentalmente y los decretos lo que hace es que reconfiguran tu devoción hacia donde debe de estar. Pero eso ya parte de que tus actos, de que tus acciones, de que tu movimiento vaya concentrado en Dios. Y es algo que vamos a empezar a profundizar con el Samyama, que ya hemos visto una parte. Es que tú coloques a Dios en tu entrecejo. Como los caballitos de carreras. Les ponen un bozal. ¿Y qué es lo único que ven? La meta. Y tú todas las mañanas colocar aquí en tu entrecejo a tu divina presencia yo soy. Para que todas las acciones de tu día sean Dios en acción. Si estás lavando, Dios en acción. Eso en alguna circunstancia te va a llevar a Dios. Es la conciencia de lo que estás haciendo. Que bueno, vamos a profundizar. Entonces, ¿qué es el no yo o el yoísmo? Vamos a leer. La identificación de la persona con su cuerpo físico y material. Cuerpo físico, instrumento para adquirir conocimiento. O sea, esa es la misión del cuerpo físico. Es un instrumento para que podamos aprender, para traerlo a las charlas, para bailar, para reconocer cosas y demás. Pero tú no te puedes identificar con ese cuerpo físico, porque no está hecho para eso. Entonces, la mayoría de las personas pues viven apegados al cuerpo físico, a lo que les dice el cuerpo físico. Me siento cómodo, no me siento cómodo, siento calor, no siento calor, siento frío, no siento frío, esto, el otro, me dio sensación de como que un aire colado, me voy a enfermar, esto, el otro, identificándose con el cuerpo físico. La desidentificación diría que es una práctica que se lleva a cabo en Vipassana, que se los recomendamos siempre en metafísica, en estos estudios, que tomen la meditación Vipassana, que es una meditación de 10 días, nada más a dedicar a observar sensaciones, a observarte. Entonces, cuando tú dices, ay, aquí está calientito, qué rico, estás rechazando el frío. Y por lo tanto, como todo hay un principio que es el principio de ritmo. Así como estabas de calientito rico, al rato te va a llegar el frío para que sientas también rico. Justamente es mover el péndulo. Te identificas con algo y el péndulo te lleva a la otra cosa. Te identificas cuando tienes lana con la riqueza, esto, el otro y demás. La vida te va a llevar, porque estás rechazando lo otro. La vida te va a llevar al otro polo para que te des cuenta de ese asunto. Entonces, la verdadera transmutación es devolver el péndulo al equilibrio. La desidentificación, la desintoxicación y todo tiene que ver con devolvernos a la mente en blanco. Hay una parte en el servicio del rayo violeta que hacemos donde
Dices, y que se transmute la maldad de esto, el otro, ta, 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 ta. Y luego dice, silencio. Y no sé para qué aprovechen ustedes ese silencio. Porque cuando uno entra a metafísica, uno dice, no, pues silencio. Es que justamente en el silencio está la transmutación verdadera. El silencio es el parar los vórtices de la mente. Hay un silencio mental que es necesario para conectarse con esa presencia yo soy, con el rayo violeta, con todo lo que nosotros trabajamos en metafísica. Tu mente se tiene que quedar silente. Eliminar los vórtices. Y esto lo explica Connie Méndez con gran maestría y es muy ilustrativa. Y dice que cuando tú haces tu decreto, cuando tú haces tu oración científica y demás, tú te debes de quedar como cuando ves un relámpago, el reflejo de un relámpago. ¿Cómo te quedas? Esperando el tronido. Te quedas así. ¿En qué estás pensando en ese momento? Mente en blanco. No estás pensando en nada. Estás con expectativa. O sea, estás así como... Pero tu mente se queda en blanco. Por fin, aunque sea un instante. Esa es la expectativa de los decretos, cuando se hacen cosas, cuando se hacen manifestaciones, oraciones. Es el silencio del servicio de transmutación. Mente en blanco. Por eso los salones de metafísica son blancos, que tienen que regresarnos a ese silencio de la mente. Lo vamos a estudiar un poquito más este sábado. El deseo es el apego a aquello que da placer. Entonces, cuando tú deseas algo, naturalmente estás rechazando lo otro. Entonces, eso naturalmente viene otra vez para que nos demos cuenta. Pero si tú no te apegas, si tú no tienes un deseo ferviente y demás, sino lo ves como algo natural, por ejemplo, una casa. Una casa, todos necesitamos una casa para vivir, punto. ¿Es un deseo eso? Es una necesidad. Entonces, pues nada, no te apegas a eso y por lo tanto no te sales de ese plano de la lucha y demás. Por eso es muchas veces que vienen las personas, no sé si les ha pasado cuando hacen su decreto, su oración científica, y ya como 20 años después les llega eso que andaban pidiendo. Y dices, ¿por qué me llegó 20 años después? Ya cuando ya no lo andaba pidiendo. Pues por lo mismo, te quedaste en silencio mental, ya no lo deseabas fervientemente, ya no estabas apegado a eso, te saliste del péndulo y naturalmente bajó por su propio peso, naturalito, así suavecito. Entonces, ese es el deseo. Y el sufrimiento es la raíz de todos los deseos. O sea, es como la semilla. Dicen los mercadólogos, ya están metiendo en eso, que las personas espirituales no necesitan, que no son su mercado, pues, porque no necesitan cosas. Entre más espiritual te vuelves, menos cosas necesitas. Entonces, pues no eres mercado. Entonces, es bien interesante porque la necesidad de comprar algo surge de un vacío que queremos llenar con eso que queremos comprar. O sea, en los niveles que lo querramos ver. Pero es así naturalmente. No me voy a ir con cosas tontas ni nada, sino es así. Tener la necesidad de comprar algo es tener emociones. Las emociones te están
Así hay gente que dice, no, ya es que tengo que comprar, si es quincena, ya voy a comprar. Y se van así. Y luego tarjeta, pago. Comprar cosas que no necesitas es el símbolo de tener emociones que no necesitas. O sea, se refleja como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. La energía que tenemos en nuestro ser se refleja con la energía económica que tenemos o que podemos administrar. Entonces, justamente, a medida que uno está más en el ser, en el plano de la suavidad, en el plano de bien, de paz y demás, justamente cesa el sufrimiento y por lo tanto cesa el deseo. Entonces, nos va llevando, ¿verdad? Luego puede suceder lo contrario, el apego. Ya hemos visto, ¿verdad? Los obstáculos, el yoísmo, la ignorancia, el deseo y el apego. El apego es aferrarse a la vida desmedidamente. Las personas, esas personas que están conectados, enchufados a un cable, el abuelito ahí, tatarabuelito, ¿no? Ya, y demás, que está así, que no se va, y lleva como 10 años que se va y no se ha ido. Y ¿qué onda? Es apego a la vida. Apego a vivir en el plano material, pues. También parte de ignorancia, pero es así. Por eso la invocación al Arcángel Miguel no falla, porque el Arcángel Miguel desapega. Es una energía del cosmos que desapega y destruye cualquier cosa que ate a lo inferior. Y entonces en algún momento nosotros tendríamos que también desarrollar ese desapego a vivir. Muy bien, el apego, ¿qué es? Deseo muy grande por vivir la vida externa hasta para los más sabios. Qué interesante esto. Esto le ocurrió un día a Jiddu Krishnamurti. Él vivía en California, tenía su centro de estudios y él pues se la pasaba allí, prácticamente se reunía la gente a escucharlo nada más. Él es muy reciente, falleció en el 1986. Y sucede que un día le llegó un estudiante, le tocó la puerta de su casa y traía unas llaves en su mano. Le dijo, maestro, este es su nuevo auto, convertible, ya saben, de esos colores chillantes, rojo, brillante, convertible, un Corvette, un Porsche, una cosa de ese tipo. Jiddu Krishnamurti tomó esa llave, se subió al coche, le pisó primera, segunda, tercera, anduvo por California, por las vías de California, cuarta, quinta, sexta, abrió el le caía el aire en la cara y demás. Regresó a su casa con el estudiante, le dijo, toma. Pero maestro, no he entendido, se lo obsequio, se lo regalo. Le dijo, ya cumplí con el deseo que tenía. Ese era su deseo, subirse a un convertible de esos rojos chillones, súper y todo. Y cuando cumplió ese deseo se dio cuenta y entregó las llaves. Y es muy interesante todo esto porque hasta los más sabios existen. O sea, ¿cómo decirlo? Mientras no nos liberemos, por más sabio que seas, todavía estamos expuestos al deseo. Pero ¿qué sabio entre sabios? Reconocer que tienes un deseo. A pesar de ser, pues, ser una persona dedicada a la espiritualidad en ese caso. Entonces, es para que nos demos cuenta en qué punto que siempre tenemos que estarnos desapegando a cualquier fórmula, a cualquier idea, a cualquier cosa que hayamos creado, establecido, a cualquier idea en nuestra vida. Muy bien, esto es muy interesante
Porque los obstáculos son los samkaras y forman vórtices de la mente, y esos samkaras producen karma. Y el karma produce vivencias. Y las vivencias producen reencarnaciones. O sea que si seguimos acá, es porque seguimos generando vórtices de la mente que se traducen después en karma, que se traducen en vivencias y que se traducen en reencarnar. Ya se los voy a explicar. Tú vas por la calle y tú ves a un niño comiéndose un helado de vainilla así enorme, con un conito así de waffle, y el helado así, el helado de vainilla, y ves al niño cómo se lo está comiendo, y dices, yo quiero un helado de vainilla. Pero estás a dieta. ¡Qué dilema! Y entonces lo ves y dices, no, pero quiero, pero no debo, pero quiero, pero no debo. Se te generó un vórtice de la mente, un sankara que va a andar allí, que va a andar allí, que va a andar allí, que va a andar rondando, hasta que te comas ese helado de vainilla. Y si no te lo comiste en esa vida, vas a regresar nada más a la siguiente encarnación a comerte un helado de vainilla. Vas a volver a reencarnar nada más por eso. Entonces, no se queden con ganas de nada en la vida. De todo. Son sankaras que generan vivencias que son karma y que forman karma y que están allí. Es una ley de la resistencia. Se está ejecutando en nuestra vida todo el tiempo. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. O sea, tenemos que partir justamente de reconocer que tenemos deseos. Y que esos deseos o esos rechazos que tenemos hacia ciertas cosas son lo que producen ese ciclo de repetición en nuestras vivencias. Entonces ahí está el karma, ¿verdad? Como un ejemplo muy claro, tú quieres hacerte el gracioso. Entonces dices, sí, mira, todo va a salir a la perfección. Y te vuelves a embarrar con ese karma. Y el karma es así, ¿verdad? Se nos vive devolviendo y todo. Entonces, ¿qué es la meditación? No reconocerse con las cosas de acá. ¿Para qué? Para estar y reencontrarnos con nuestro ser. Identificarnos con lo verdadero. Identificarnos con nuestro yo soy. Para eso sirven los decretos. La llama violeta, los rayos, la meditación son liberadores de obstáculos entre tú y tu real ser. Entonces es muy sencillito, hay que colocarse en su silla o en donde ustedes determinen, colocarse con sus dos pies firmes en el piso, pueden colocar sus dos manitas así como diciendo ok, las juntan, las ponen sobre su regazo, pueden cerrar sus ojos para desconectarse de cualquier sensación y simplemente vamos a respirar por la nariz, cada quien a su propio ritmo, a su propio espacio, en su propio tiempo. Vamos a contar 3 respiraciones. Y para este instante ya estaremos meditando. Ahora vas a pensar y sentir en el latido de tu propio corazón. En esa pulsación que es la pulsación de la vida.
Es la vida tocando tu puerta. Es la expresión evidente del ser, de una fuente de energía dentro de ti. Es lo único real. El latido de tu corazón y tu respiración son lo único que te conecta con el presente, con la verdadera presencia, con el real ser. Ya que si tú te preguntas, ¿qué es lo que da ese latido? ¿Cuál es la fuente de vida, de poder de ese latido? Estarías naturalmente llegando a comprender al ser interior, al ser supremo. Date cuenta que hay algo superior que anima esa vida dentro de tu corazón y por tanto toda la vida en ti. Y lo único que debes de hacer es poner tu mente en ese ser supremo, en tu ser interior. Y reconocerle que en ese ser interior ya estás perdonado, ya estás amado, ya estás pacífico, ya estás resuelto, ya estás feliz y no necesitas hacer nada en lo absoluto. Porque ese ser es la máxima expresión en tu vida. Y por tanto, el único poder, la única presencia, la única sabiduría, el único amor. Y todo lo demás se desmorona. Todo lo demás no tiene consistencia. Todo lo demás es vacío. En ese ser solamente existe el supremo bienestar, la suprema gloria, la suprema paz. Quédate en ese ser siempre. Visualízalo a la altura de tu entrecejo, como el camino a seguir, como la verdad y la vida. Y ahora dulce y amorosamente, toma conciencia de tu respiración, toma conciencia del lugar en que te encuentras, y amorosa y dulcemente puedes ir abriendo tus ojos. Entonces esto es tan interesante que cuando tú pones tu mente en tu ser, en tu presencia yo soy, en tu ser supremo, todo lo demás se cae, todo lo demás se disuelve, porque la mente al ser unipuntual no puede estar pensando en dos cosas a la vez y menos cosas que no son del mismo plano. Por lo tanto, el ser humano es disparado a su yo superior. Esto justamente lo determinó Patanjali. El sufrimiento puede ser evitado antes de que se produzca.
Impedir que se crea en el no yo es eterno, que el no yo es eterno real. Esa es la liberación de los obstáculos. Antes de que empieces en tu día a salirte a la oficina, a hacer de cosas, a platicar con gente, a imbuirte en todo lo que está pasando en las noticias y demás, medita. Conéctate, enchúfate a tu ser crístico interno, a tu chispa divina, a tu singularidad atómica, a tu ser supremo. Conéctate, descubre esas cualidades dentro de ese ser y libérate de los obstáculos que impiden con eso. Justamente por eso vamos aprendiendo tantas cosas dentro de la enseñanza. De hecho, el maestro Jesús lo dice en las meditaciones diarias, que antes de lanzarte a servir, te centres en la meditación, en ti mismo. Exactamente, antes de lanzarse a hacer alguna actividad, mediten, lean, estudien, trabajen algo en la enseñanza, hagan sus decretos, qué sé yo. El chiste es la conexión, que no se pierda. Y entonces cuando ustedes se salgan a su día, yo soy la presencia que me hace caminar. Yo soy la presencia que me dice a dónde voy. Todo, estás barriendo. Yo soy la presencia que me hace barrer. Yo soy la presencia que me dice a dónde voy. Estás comiendo. ¿Cómo sería? Yo soy la presencia que me hace comer. Yo soy la presencia que me dice dónde voy. Es un decreto del maestro Saint Germain este. Reconocer la presencia en todo, en lo que hagas. Yo soy la presencia que está en una sesión de metafísica. Yo soy la presencia que me dice dónde voy. ¿Por qué te dice dónde voy? Porque es lo que tienes aquí. O sea, eso quiere decir, es una salvación. Que vayas a donde vayas, vas a estar en la presencia. Y eso te lo debes de aferrar. El otro día un estudiante, bueno, han sido varios, pero la más reciente es un estudiante que se quiere poner el Cristo aquí en el pechito. Y dice, ay, me gustaría ponerme un Cristo aquí en el pechito, que quién sabe qué. Digo, está súper bien. Y hay cosas que sí conviene tatuarse, pero a nivel mental, ¿verdad? No les voy a decir que se tatúen el Cristo aquí porque se van a ver el ser interior, el yo soy aquí. Pero tendría que ser algo así que ustedes se lo graben con fuego y que se levanten. Esta es la presencia que me hace levantarme, esta es la presencia que me dice a dónde voy. Si están bailando, esta es la presencia que me hace bailar y esta es la presencia que me dice a dónde voy. Ante todo, es un recordatorio, es un mantra. Esta es la presencia que me hace caminar, esta es la presencia que me dice a dónde voy. Esta es la presencia, esta es la presencia, esta es la presencia. El reconocimiento de la presencia en el presente. En lo que tú estás haciendo, en lo que estás en acción. Es Dios en acción y es vivir en el plano de la acción, del Kriya Yoga, del Ser Supremo. Entonces vamos a leer. Todo lo que se vivencia es para beneficio del Cristo interno o alma. O sea, que en el alma no se desperdicia nada. El tiempo que hemos estado desconectados del alma no ha sido tiempo perdido para el alma. Por el que el alma se mantiene reluciente. Pura, perfecta, feliz, completa, entera, ya con todo dada. Nosotros, al acceder a ese mundo del alma, la entendemos más. Debido a la desidentificación que hemos tenido de las otras cosas y ahora la identificación con ella. Porque sabemos muchas veces lo que ha sido estar en el plano de la lucha. Siempre se los digo en las sesiones de metafísica. Si ustedes vienen a metafísica y entienden todo lo que platicamos, es porque están listos para recibir esta enseñanza. Y eso quiere decir que ya hicieron de todo, con todos por todos lados. Ya les pasó de todo en la vida. Porque hay una certeza interior que te dice, no, es que eso sí, eso es cierto, es que eso es cierto, es que eso es cierto. Uno vive, ¿verdad? Diciendo, es que eso es cierto. ¿Por qué? Porque te estás identificando con tu ser, con lo que es la verdad del ser, porque ya te tocaba conectarte con eso. Ya estás listo
para enchufarte y que tu deseo más grande sea tu conexión con tu ser interno, o sea, devoción. Y que ya los deseos secundarios, los demás deseos se queden como deseos secundarios, pero que tú los puedas entender a la luz de tu yo superior, de tu ser supremo, de tu ser interior. Que todo esté en función de ese ser. Es justamente el objetivo de nuestra vida. Entonces, como somos producto de nuestra imaginación, nos vamos a ir deshaciendo, disolviendo nosotros mismos. Nosotros nos creamos a nosotros mismos para poder adquirir conciencia de lo superior. Y ahora toca el tiempo de que vayamos desidentificándonos, desintoxicándonos, desvaneciendo ese no yo dentro de nosotros. Y por eso todas las vivencias que nos ocurren son para desidentificarnos. Cuando tú estés luchando demasiado, tú debes decir: neti, 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 no lo acepto, no lo quiero, ni para mí ni para nada, esto no soy yo. Pero que esto, que el otro, no, esto no soy yo. Un día fueron con Krishnamurti, estoy muy krishnamurtiano, ¿verdad? Y le llevaron un libro llamado A los pies del maestro. Krishnamurti, ¿me firmas? ¿Me dedicas este libro? ¿Me lo firmas? Krishnamurti dijo: ese libro yo no lo escribí. ¿Y era cierto o no era cierto? Que estaba practicando, por supuesto, la desidentificación, pero también es bien cierto que el nombre que trae la tapa del libro no es el de él. Aparece el nombre de Alcione, un nombre dado a nivel espiritual. Pero aún, como lo veamos, no sé quiénes tienen hijos aquí, pero déjenme les digo que esos hijos no los hicieron ustedes. ¿Por qué? Porque si nos viéramos atómicamente, las células del cuerpo que tenemos hoy en día son completamente otras a las que teníamos hace 5 años, 10 años. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, no somos los mismos. Los átomos de nuestro cuerpo se regeneraron. Entonces no puede ser posible que seamos la misma persona. A lo mejor en esencia, en idea y demás, pero no, tú no hiciste eso. ¿Mandé? Todo eso, ¿verdad? Pero nosotros lo estamos llevando un poquito más en una cuestión de actitudes. En metafísica, pues no puedes renunciar a tu nombre. Yo ahora te voy a llamar Mascarita Sagrada, ¿no? Porque no se puede. O sea, tenemos que tener un nombre para determinarnos, para que te ubiquen en el mundo y demás. Pero el asunto es que una actitud de desprendimiento, de no reconocer eso como nuestro y demás, y van a ver cuánto se van a gozar la vida de veras. Van a ver cómo van a ser las personas más felices del mundo. Van a ver cómo nada los va a tumbar. Se van a volver indestructibles, invencibles, invulnerables, como decimos. ¿Por qué? Porque no van a existir. O sea, no van a estar, no van a ser, no van a estar identificados con lo que se desgasta, con lo que es destruible, con lo que se acaba, con lo que entra en quiebra, con lo que se desvanece. La causa de todos los sufrimientos en el hombre. Simplemente por estar en el lugar correcto, con el pensamiento correcto. Y eso es tan grande que justamente Jesús lo sabía y decía: el mal viene a mí, no tiene dónde asirse. No había conexión justamente con esa negatividad. Vamos a leer. La asociación con la mente y todo lo que ella percibe es ignorancia y debe superarse. O sea, hay que liberarnos de la ignorancia, de los sentidos, de lo que nos dicen los sentidos, las sensaciones, las ideas. La ignorancia se disipa cuando se termina la asociación con los elementos mentales, y esto es
la gran liberación. Imagínense, un instrumento tan grande que es la mente, disolverle sus vórtices para liberarse. Entonces, justamente esa es la práctica espiritual de desapego. Y vamos a leer: se necesita un continuo esfuerzo para mantener la mente sin vórtices, y eso es la gran entrega, ¿verdad? Entonces, esa es la más alta meditación que vamos a estudiar dentro de metafísica. Es el verdadero yoga, es la verdadera fusión, es de lo que debemos de estar pendientes. Pero ya vieron, son varios elementos, pero es meditación y entrega, devoción. En tu acción, que en tu acción, en tu meditación se vuelva acción cuando salgas de la meditación. Que tu decreto se vuelva silencio cuando termines de decretar. Son complementos, pero en esas dos partes está la manifestación de Dios en acción dentro de nosotros. Si tienen dudas, es el momento. Muy bien, pues bueno, esta es la segunda lección, la segunda sesión de metafísica de los Yoga Sutras de Patanjali.